Hay una guerra secreta en Ohio. No es contra los humanos, es más aterrador. Nunca te hablarán de esta guerra. Nunca aparecerá en las noticias ni en los libros de historia. Ningún país presentará una petición contra nuestra causa ante la ONU. Nunca recibiremos ayuda ni grandes cargamentos de armas del gobierno. Dudo que Internet siquiera note mi breve publicación, pero creo que vale la pena intentarlo. Al menos alguien podría encontrarla e intentar hacer algo, aunque ese algo venga a recoger todos los huesos una vez que termine. Supongo que para entonces no podrán reconocernos a ninguno. No importa. Simplemente arróllenos juntos a un pozo y asegúrense de que alguien que no sea el gobierno herede nuestras cosas. No estoy tratando de ser duro ni melodramático, solo honesto. Me llamo Ethan Sanderson. Ahora mismo estoy sentado junto al fuego con los demás, devorando un tazón de avena sin azúcar y escribiendo esto mientras tengo tiempo. Pensar que mi mundo era sensato hace solo unas horas, y que todo lo normal se desvaneció en poco más de 60 horribles minutos. No hay manera de que vuelva a mi antiguo trabajo, no con los bloqueos durante el día y los ataques por la noche. No, estoy aquí para quedarme, así que creo que mejor comparto mi historia mientras dure esta buena señal. Todo empezó cuando conducía a casa después de otra ronda de turno de noche en la refinería de Brighton Smith Petroleum, cansado, cubierto de grasa y listo para una comida caliente antes de dormir. La radio crepitaba, pasando automáticamente de un canal a otro, buscando algo que no fuera música country vibrante, canciones pop autocompasivas o alguna noticia más que hablara sin parar de lo cerca que estábamos de una guerra nuclear con los rusos. El motor de mi camioneta rugía con una regularidad tranquila y reconfortante, y me permití sonreír con orgullo. Una cosa que puedo hacer es conseguir que el motor funcione de forma suave como la seda. Como hijo único, con mi padre muriendo de cáncer de pulmón cuando yo tenía 15 años y mi madre drogadicta desde los 12, había vivido solo la mayor parte de mi vida. Los motores eran mi única especialidad, la escuela mi némesis, y después de arreglar una vieja F-150 destinada al desguace, acepté el primer trabajo que encontré en una plataforma petrolífera y me fui de la ciudad. Me había ido bien. Me había mantenido alejado de los traficantes que habían arruinado la vida de mi madre y había acumulado suficiente dinero para comprar una caravana, varias armas de fuego y un pequeño sistema de energía solar que me permitía viajar por todo el país con relativa comodidad. A pesar de no haber ido nunca a la universidad, me consideraba un hombre exitoso, y si alguna vez encontraba a una mujer a la que no le importara la grasa de mi overol y no fuera un completo lunático, tal vez sentaría cabeza y tendría mis propios hijos. En cualquier caso, me juré a mí mismo que sería mejor padre que ninguno de los míos. No fumar, no consumir metanfetamina y no tirar sillas cuando me enojo. Mis pensamientos se hicieron añicos al ver varias barricadas de plástico blanco y naranja extendidas sobre el asfalto agrietado, bloqueándome por completo el paso. Detrás de ellas, dos enormes camiones gris pizarra estaban estacionados uno frente al otro en la carretera, por si acaso a alguien se le ocurría la brillante idea de sortear los frágiles obstáculos. 5 hombres vestidos con uniformes grises similares y portando rifles negros brillantes estaban de pie alrededor del control, con 2 más encaramados en las torretas de los camiones blindados, manejando ametralladoras de cinta. No había visto ninguna señal que me advirtiera de obras, ni tampoco una cuadrilla de carreteras con vehículos blindados, lo que me provocó un nudo en el estómago. Como chico de un barrio marginal de Pittsburgh, había aprendido a reconocer cuando estaba en una zona peligrosa, y esto me hacía sentir fatal. Miré al candado de barrón, intentando ser Chicago. Gruñí para mí mismo y reduje la velocidad hasta detenerme frente a las barricadas, esperando a que el soldado más cercano se acercara a la ventanilla del conductor. Se acercó con el rifle en posición de tiro bajo, y noté el interruptor automático en el receptor. No, estos tipos no eran civiles normales en un juego de rol en vivo. Se necesita mucho dinero para tener esa potencia de fuego, lo que significaba que tenía que estar tratando con alguna rama de nuestro turbio gobierno federal. Mantén la calma. No tienes nada que ocultar y no has hecho nada malo. Tómatelo con calma. Hola, sonreí amablemente, rascándome la barba y señalando el control. ¿Hay algún accidente ahí delante? Descarrilamiento de tren.
Desde detrás de su máscara oscura, el soldado soltó con indiferencia lo que debía ser una mentira premeditada, porque sabía que no había ninguna vía férrea cerca de ese tramo. Una muy mala, me temo. Nos han encomendado mantener a los civiles fuera de la zona hasta que todo esté despejado. ¿Hacia dónde se dirigen? Parecía bastante amigable, confiado y relajado, aunque noté el comienzo de un tatuaje que sobresalía debajo de la manga de su uniforme. Los Rangers lideran el camino. Algo me picó en la cabeza, una leve advertencia que me había salvado de muchos atracos en mi juventud. Estos tipos no eran de aquí. No tenían placas ni marcas de identificación en sus vehículos, y con lo bien que se veía su equipo, no estaban allí como parte de ningún equipo de materiales peligrosos. Además, si estaban tan empeñados en mantener a la gente fuera, ¿por qué uno de los ametralladores estaba mirando hacia la carretera detrás de ellos, como esperando a que alguien intentara escapar de su cerco de acero? Collinswood. Apoyé el codo en la ventanilla del camión y señalé con el pulgar hacia donde había venido. Trabajo en la refinería de petróleo que hay calle arriba. ¿Son militares? El soldado rió entre dientes y se encogió de hombros. Había una vez, amigo. Estamos con los equipos de limpieza, brindando seguridad. Como dije, hay cosas peligrosas por aquí. No quiero que la gente pase por ahí y se enferme. Qué momento tan oportuno. Ni siquiera sabía de ningún accidente, y sin embargo, ya hay un cordón de seguridad. Nunca vi al gobierno actuar tan rápido. Oh, te atrapé, te pillé. Les seguí la corriente y busqué con la mirada a los demás cualquier símbolo que me indicara con quién estaba tratando. Bueno, para ser sincero, este es normalmente el camino que tomo para volver a casa, y me va a costar mucho dar una vuelta. Seguro que no puedo. Desde detrás de su máscara, el hombre dejó escapar un suspiro compasivo. Lo siento, amigo, tengo órdenes. Que nadie pase a menos que sea personal oficial. Pero bueno, todo debería estar despejado en, como mucho, unos días. Poniendo la camioneta en reversa, extendí la mano, intentando tranquilizarlos y mantener los rifles lejos de mi cabeza. Bueno, oye, gracias por avisarme. Les avisaré a los demás en la plataforma y trataremos de no molestarte. Te lo agradezco. A pesar de la máscara que le cubría el rostro, pude ver el borde de su sonrisa mientras el soldado me estrechaba la mano y los demás se relajaban, con las armas apuntando al suelo. Como dije, nos iremos en un par de días como máximo. Así que, si alguien empieza a enfadarse, avísale que lo tenemos controlado. Claro que sí. Retrocedí lentamente para dar la vuelta y conduje hasta perderme de vista del control. En cuanto salieron de mi retrovisor, apagué las luces y me deslicé hacia el arcén, deteniéndome con un chirrido mínimo. Mi caravana estaba a las afueras de Collinswood, en un pequeño y descuidado camping gratuito. Debería haber sido un trayecto corto, pero la policía local había estado cortando muchas rutas últimamente sin motivo aparente. Sin embargo, estos mejores en el control de carretera no eran los típicos agentes del sheriff. Conocía a algunos exmilitares en la refinería, y el soldado del puesto de control tenía el mismo comportamiento educado pero letal que me indicaba que estaba tratando con profesionales. Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando allí, desde luego no estaban limpiando un descarrilamiento de tren, sobre todo porque no había vías cerca de esta carretera. Me pregunto qué necesitan ocultar con tanta urgencia que contratan mercenarios. Saqué mi teléfono. Revisé la aplicación de mapas y escudriñé la red de pequeños caminos de grava alrededor de Collinswood en busca de una ruta alternativa. Algunos caminos parecían tan estrechos que me pregunté si estarían fuera de servicio, como era el caso de muchos de los caminos abandonados de las minas de carbón en esta zona olvidada de las laderas de los Apalaches. Por supuesto, mi camioneta tenía tracción en las 4 ruedas, y si las autoridades creían que el camino era intransitable, quizá no lo tendrían vigilado. Pero con el amanecer a solo 1 hora de distancia, como mucho, tendría que darme prisa o arriesgarme a que me vieran a plena luz del día. Allá. Mis ojos se posaron en una carretera llamada Bethesda que rodeaba un gran terreno en el mapa,
etiquetado como Reserva de Vida Silvestre New Wilderness. Había oído a algunos lugareños de Collinswood hablar de ese lugar, de lo bonito que era de día, lleno de animales exóticos y flores en flor. No soy muy amante de las flores, pero siempre pensé que algún día haría una visita guiada para ver a qué venía tanto revuelo. Hacía unos días, había salido en las noticias algo sobre un tal Richter involucrado en un escándalo relacionado con el parque, pero nunca le presté atención. En cualquier caso, esa carretera parecía estar bien mantenida, y solo me llevaría 5 minutos más que mi ruta habitual. Con un poco de suerte, enseguida estaría de vuelta en mi caravana, impoluto y comiendo raviolis calientes. Seguí las indicaciones que me daba mi teléfono, subiendo y bajando pendientes pronunciadas, atravesando estrechos caminos mineros cubiertos de maleza, y pasando por una granja tras otra. Me deprimía lo deteriorada que estaba esta zona, y la epidemia de opioides se estaba poniendo a la comunidad en un estado deplorable. Una parte de mí sabía, con solo ver la pintura descolorida en los tejados desplomados, que estos edificios habían sido hermosos en su día, pero la pobreza, un gobierno indiferente y el flujo incesante de narcóticos empañaron esa belleza, convirtiéndola en algo así como el tema de una película de terror analógica de los 90. Randy, dime que estás viendo esto. Maldiciendo por lo bajo, casi di un salto y me quedé mirando mi walkie-talkie de onda corta. Los usábamos en las distintas obras para comunicarnos entre los equipos, pero no reconocí esa voz. Era un hombre joven y parecía asustado. Sí, me parece que sí. Se oyó la voz de un hombre mayor, baja y áspera, como si susurrara por el micrófono. No disparen hasta que se acerquen. Mi curiosidad se despertó y reduje la velocidad, aún conduciendo por el viejo y accidentado camino del carbón en la oscuridad. Mucha gente no lo sabe, pero incluso las radios de onda corta más rudimentarias a veces experimentan un fenómeno llamado salto, en el que las condiciones atmosféricas adecuadas retransmiten tráfico de radio de otro lugar, a veces tráfico de diferentes frecuencias, canales o incluso largas distancias. Había escuchado mensajes desde lugares tan lejanos como California, así que no me sorprendió poder recibir señales de radio como esta. Aún así, eran tan claras, tan fuertes, que quienquiera que hablara debía estar cerca, al menos a 20 millas. Dios mío. Se oyó una voz de mujer, conmocionada y tensa, como si estuviera viendo derrumbarse un edificio lleno de niños. Hay tantos. Randy, ¿qué? Mantén la calma, ladró el hombre mayor, y me dio la impresión de que tenía experiencia en la policía o el ejército, por la forma en que parecía tomar las riendas de la situación. Quédate quieto y ahorra munición. Estaremos bien. Con la cabeza ladeada por la confusión, casi no levanté la vista a tiempo y pisé con fuerza el pedal del freno. El barro se acumulaba bajo las gruesas bandas de rodadura de los neumáticos de mi camión y un pelaje marrón se desdibujaba ante mis faros. Atónito, observé con los ojos abiertos y fascinado cómo no menos de 50 venados de cola blanca cruzaban a toda velocidad la decrépita carretera, sin siquiera prestar atención al estruendo de mi camioneta. Los pájaros volaban veloces sobre nuestras cabezas, no solo búhos y cuervos, sino también todo tipo de aves diurnas, palomas, gorriones, pájaros cantores e incluso murciélagos. Decenas de miles de insectos bullían sobre la tierra en oscuras mantas de patas retorcidas, separándose para dejar pasar la estampida de zarigüeyas, mapaches, zorros rojos e incluso una manada de coyotes, como si un maremoto los persiguiera. Ninguno se detuvo para atacarse, presa y depredador corrían juntos, todos con las orejas pegadas al cuerpo, las extremidades moviéndose a una velocidad vertiginosa sin mirar atrás. ¿Qué demonios? Nunca había visto animales actuar así, ni una sola vez en todos mis viajes por Estados Unidos. Algo parecía haberlos asustado, algo tan grave que ni siquiera los insectos se quedaron para capear el temporal. Ahora. ¡Boom! Milisegundos después de que la voz del anciano resonara por la radio, un destello brillante iluminó el horizonte a mi izquierda, y una enorme bola naranja ardiente surgió de detrás de las colinas que bordeaban la carretera. Mi camioneta se balanceó, la onda expansiva recorrió el suelo incluso desde tan lejos, y me agaché por reflejo. ¿Qué diablos está pasando aquí?
Mi corazón rugió en mi oído y pisé el acelerador a fondo, abriéndome paso entre la horda de animales salvajes para volar por el oscuro camino como un murciélago salido del infierno. Toma la siguiente a la izquierda. La aplicación de mapas de mi teléfono emitió su neutra y agradable voz femenina, y me deslicé por la curva sin siquiera disminuir la velocidad, con los dados de repuesto de mi juego de herramientas rodando por el suelo a mis pies. La grava golpeaba contra los bajos de la cabina de mi camioneta, y el paisaje se abrió a mi alrededor, más pastizales que árboles. Destellos de luz naranja llenaban el cielo, y la radio vomitaba una cacofonía de voces humanas, todas ansiosas por ser escuchadas, entre el siseo de la estática y los tenues ecos de lo que parecían disparos. A tu izquierda. Phyllis, ten cuidado. Randy, necesitamos ayuda en el lado derecho. Mi arma se atascó. Tragué saliva y esquivé baches mientras el sudor me corría por la cara desaliñada. Estando en el campo petrolífero, nada me asustaba mucho después de trabajar con la escoria que reclutaban las empresas, pero ahora el pulso me latía con fuerza en la sien. El corazón me latía con fuerza en cada costilla como si quisiera salir, y el aire se me encogía en los pulmones. Sobre mí, las nubes sombrías reflejaban llamas rojas y anaranjadas hirvientes. Los disparos se hicieron audibles a pesar de mi ventanilla subida, y oí el traqueteo de un fusil Kalashnikov, junto con el profundo bum 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 de una ametralladora M2 de verdad. Tome la siguiente a la izquierda y continúe recto durante 2 millas. Tiré con fuerza del volante, doblé la curva y me quedé boquiabierto. La grava se extendía por un largo sendero serpenteante, casi tan recto como se podía encontrar en la mayoría de las carreteras rurales del sureste de Ohio. A un lado, una alta cerca de alambre bordeaba las tranquilas zanjas y los prados, con un letrero a mi izquierda, a menos de 10 metros, que indicaba la reserva de vida silvestre New Wilderness. Al otro lado, una gran extensión de pradera se extendía en la distancia, marcada por pequeños caminos de tractores y grupos de árboles bajos, con algunos estanques intercalados. Podía ver dónde, a la luz del día, habría sido hermoso, lleno de flores silvestres multicolores y bandadas de mariposas. Pero ya no era hermoso. El fuego se abría paso entre la hierba alta formando lentos muros de intensos tonos naranja y rojo, lanzando chispas al cielo y bañando toda la zona con sombras cambiantes. Densas nubes grises cubrían el cielo nocturno, y el viento olía a goma quemada. Brillantes destellos amarillos de las bocas de los cañones atravesaban la oscuridad en medio del campo, y una hilera de cabañas ardía al otro lado de la llanura, mientras una humareda negra se elevaba como un manto fatal. Atrincherados en el campo, de espaldas a la carretera, una delgada fila de personas luchaba con una brutalidad desesperada. Vi fusiles Armalite y Kalashnikovs entremezclados con rifles de caza de cerrojo y escopetas, junto con botellas de gasolina en llamas y bombas caseras cubiertas de clavos pegados con cinta adhesiva. Las explosiones estallaban cada pocos segundos, las granadas improvisadas salían disparadas en oleadas, y un hombre cargaba al hombro lo que parecía un lanzacohetes casero hecho con un extintor y con aletas soldadas. Toda la escena parecía un 4 de julio con esteroides, pero la desesperación salvaje de la lucha me indicó que aquello no era un campo de tiro. Esta gente luchaba por su vida, y sentí que me había topado con algo horrible, una pesadilla horrible que el mundo exterior no debía ver. Y entonces, mientras agarraba con miedo el volante, a través de la hierba alta, llegaron. Como leones lanzándose sobre una manada de gacelas atrapadas, figuras encorvadas avanzaban a grandes zancadas, sus sombras sobrenaturales a la luz de las llamas. Largas y delgadas extremidades grises terminaban en garras de 3 dedos en cada mano. Las piernas más cortas que los antebrazos distendidos, de modo que corrían como gorilas. Sus hombros musculosos los impulsaban hacia adelante a una velocidad aterradora. No tenían cola, su piel tenía la textura de la suave corteza de abedul, con extensiones similares a ramitas que sobresalían de sus codos verrugosos y espinas como púas prehistóricas en la espalda. La cabeza de cada criatura era larga y estrecha, como el hocico de un cocodrilo, pero con una corona de púas más ramificadas alrededor del cráneo en abanico, y sin ojos que pudiera distinguir. Esto no puede ser real. En un instante, los gritos atravesaron el cristal de la cabina de mi camioneta, y chillidos fríos y escalofriantes resonaron por los amplios campos.
No era el chillido de dolor y miedo de un animal que se defendía, sino un antiguo grito de guerra lleno de odio y sin humanidad alguna, repetido por docenas y docenas de demonios depredadores de largas extremidades. El rugido de un diésel atravesó la noche, y apenas reaccioné a tiempo para evitar chocar contra una enorme cosechadora verde que irrumpió por una puerta, abierta a la izquierda de la carretera, con las cuchillas delanteras zumbando. Alguien le había soldado hierro angular afilado por todas partes, y cadenas relucientes, rematadas con relucientes trozos de cuchillas de afeitar, estaban atornilladas a las cuchillas delanteras. Un escape negro salía a borbotones de la chimenea, y un joven rubio la condujo desde una cabina cerrada por una jaula de varillas hacia el campo de maleza. «Yo despejaré el lado derecho», dijo un hombre por la radio desde mi portavasos. «Jamie, tú toma el izquierdo. Vamos, acábatelos, acábatelos». Detrás de la cosechadora venía una gran retroexcavadora amarilla, también cubierta de clavos y varillas de refuerzo, con largas mangueras de goma que iban desde un tambor de aceite montado en la parte trasera hasta una boquilla de fuego fijada a su balde de hierro. «Justo detrás de ti». La voz de una chica crepitó entre la charla, y las dos máquinas se separaron para girar en ambos extremos de la línea de cazas, sus orugas y neumáticos agitando el suelo fangoso como dinosaurios mecánicos. Incluso desde mi camioneta a toda velocidad, oí el impacto de las primeras criaturas aniquiladas por la cosechadora, con sus cuchillas y cadenas desgarrando carne y hueso con furia despiadada. Frente a ella, la retroexcavadora movió su brazo estirado como el cuello de un monstruo gigante y escupió brillantes llamas amarillas sobre la horda de seres pálidos que se abalanzaban sobre ellos, iluminando el campo a cientos de metros a su alrededor. Decenas de mutantes cayeron, quemados o hechos pedazos, y el suelo tembló con el rugido triunfal de los diésel. El hedor empalagoso de carne quemada llenó el aire, la maquinaria resonó y golpeó, y las armas rugieron con deleite químico. Los gritos de dolor de las extrañas criaturas resonaron, y por encima de los disparos, una ovación resonó entre la gente. «Bill, sal de ahí», gritó la chica llamada Jamie por la radio. En un instante, el momento triunfal se convirtió en caos, cuando una criatura saltó casi 6 metros y aterrizó como un gato sobre la cosechadora. Las púas de hierro se hundieron en sus pies y manos, ya ensangrentados, pero la monstruosidad parecía demasiado furiosa como para preocuparse, y destrozó las barras de refuerzo que rodeaban la cabina con desenfreno. El metal chirrió, se dobló y luego se desprendió al romperse el cristal de la cabina. Los gritos de un hombre perforaron brevemente la estática de la radio, y la cosechadora fue abrumada, volcada hacia un lado por una ola de monstruos que la atacaban. «Retrocedan», gritó el anciano por la radio mientras observaba a una figura que podría haber sido él disparando el M2, contra las oleadas de criaturas que se abalanzaban sobre ellos. «Retrocedan a la cresta». «¡Guau!». Una camioneta blanca se metió en la carretera y apreté los frenos para esquivarla. Una chica castaña, más o menos de mi edad, estaba sentada al volante, con la frente ensangrentada y un polo negro. En la cama, un anciano con gafas y pelo canoso agarraba las empuñaduras de una ametralladora calibre 50, con el cañón rojo cereza por el calor. Otros cruzaban la calle en retirada, todos con camisetas negras con el logo de New Wilderness al frente, y arrastraban a sus compañeros heridos lejos del campo en llamas. Mi camioneta se detuvo al costado de un terraplén de tierra a menos de 1,5 metros de distancia, deteniéndose por la repentina disminución de las RPM. La gente en el camión blanco me miró parpadeando en estado de shock, y yo los miré fijamente. Ambos lados parecían confundidos sobre por qué el otro estaba allí. «¿Qué haces?», gritó el anciano a horcajadas sobre el 50, y me hizo un gesto con el brazo como si fuera un avión intentando aterrizar en el aeropuerto equivocado. «Sal de aquí, vete». De vuelta al presente por su áspera orden, tiré del encendido a tientas. El obstinado motor eligió ese momento para traquetear en lugar de disparar. Un horrible chirrido reptiliano resonó cerca, y gemí como un cachorro atrapado, con el terror bullendo en mi mente. ¡Bum! Metí la palanca en reversa y pisé con fuerza el pedal del acelerador. La transmisión chirrió, mis llantas patinaron y una sensación de hundimiento me recorrió las entrañas. Estaba en el centro de la carretera,
con las ruedas atrapadas a ambos lados del terraplén, y la tierra alojada bajo el chasis de mi camioneta me mantenía en mi sitio. No importaba si tenía tracción en las 4 ruedas o no, si mis ruedas no conseguían agarrarse. Estaba atascado. ¡Zas! Mi mundo se tambaleó como si un puño enorme se hubiera estrellado contra la cabina de mi querida camioneta. La gravedad se invirtió, el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho y fragmentos de vidrio se dispersaron por mi campo de visión. Todo parecía moverse a cámara lenta, y vi enchufes de repuesto, un viejo envoltorio de caramelo y mi radio portátil flotar en el aire frente a mi cara. La realidad me golpeó como un disparo, y el Ford destrozado se desplomó en la cuneta al otro lado del camino de grava. Miré el techo de la cabina, con los brazos colgando de los hombros, y noté un sabor metálico en la boca. Bueno, eso no es bueno. En algún lugar al otro lado de la calle se escuchó el ruido sordo de unos pasos pesados y me giré aturdido para ver qué era. La criatura se encontraba a pocos metros de distancia, alta como un caballo, y su cabeza de cocodrilo, sin ojos, giraba de un lado a otro, saboreando el aire. La sangre roja brillaba en sus dientes amarillentos, como dagas, expuestos a la luz del fuego, y una larga lengua negra y serpenteante entraba y salía rítmicamente. Algo en su forma gris y fibrosa resonó en mi cabeza, despertó una parte de mí que desconocía. Ya había tenido miedo de pequeño cuando mi madre se volvía loca por su adicción a las drogas. Había tenido miedo en la calle cuando los chicos mayores intentaron venderme a un indigente, y había tenido miedo el día que uno de los hombres de nuestra plataforma en Nuevo México llegó a trabajar con un hacha y mató a 4 personas. Esto era diferente. Esto era algo más profundo. Un miedo primario, existencial, más antiguo que los motores, los rascacielos y las radios. Un miedo instintivo. El miedo a la presa cuando ve a su depredador. Girando la cabeza bruscamente, la criatura pareció fijarse en mí, como si pudiera oler el terror que se filtraba desde mis poros y abrió sus estrechas mandíbulas para revelar fila, tras fila de dientes afilados, del tamaño de un cuchillo de carne. Rugió, un sonido prehistórico y colosal que hizo que se me erizara la piel de los brazos de miedo. Tengo que salir. Me revolví, arañé la hebilla del cinturón de seguridad, mis dedos sudorosos resbalaban sobre el botón metálico. Sentía que mis pulmones eran demasiado pequeños para recibir suficiente aire, y toda la sangre me subió a la cabeza en una oleada de pánico. Una sombra cayó sobre mí y giré la cabeza. Un aliento fétido, con el hedor a la carne desgarrada de 100 cadáveres, me azotaba la cara, las fauces abiertas de la criatura justo al otro lado de mi ventana. Gruesos y pegajosos hilos de saliva proyectaban pequeños destellos de arcoíris en la luz, y los dientes que asomaban de las encías grises y moteadas contenían trozos de carne y ropa pegados entre ellos, un cordón roto enrollado alrededor de uno como un fideo atascado. Podía ver hasta el fondo de la oscura caverna de su garganta, y casi parecía el interior de un tronco podrido, lleno de bultos y surcos, con carne negra en lugar de rosa. Observé cómo los dientes se dirigían directamente hacia mi cara expuesta. Bam, bam, bam. Dejando escapar un aullido de dolor y rabia, el monstruo se tambaleó hacia atrás y aparecieron manchas negras oscuras en su piel parecida a corteza. Siluetas más pequeñas se precipitaron hacia la luz del fuego, sus armas escupiendo pequeños chorros de llamas, mientras la ametralladora pesada seguía tronando tras ellas. Mi mente aún daba vueltas en una confusión horrorizada, y me quedé allí inmóvil mientras la criatura caía al suelo, retorciéndose. «Date prisa. Agárralo y vámonos». Uno de los hombres en el camino disparó varias balas más en la cabeza de la bestia caída, mientras sus compañeros corrían hacia mi camioneta. Una figura musculosa se agazapó fuera de mi ventana, y un hombre se inclinó hacia mí, más o menos de mi edad, con el pelo negro muy corto y el labio ensangrentado. «Oye, ¿sigues vivo?» «Hasta ahora». La sangre me subió a la cabeza, dándome dolor de cabeza, y grité para que me oyeran por encima del martilleo del cañón que estaba afuera. «Tengo el cinturón atascado». La hoja de un cuchillo de acero brilló en la oscuridad y caí en picado contra el techo de la cabina,
apenas logrando amortiguar la caída con los brazos extendidos. Alguien me agarró del cuello y me arrastró hacia la hierba mojada. «Levántate, hombre, no podemos quedarnos aquí». Me puse de pie de un salto y corrí con los demás hacia la camioneta blanca. Los casquillos de latón gastados se deslizaban bajo mis botas como canicas. A mi alrededor, las criaturas devoraban a cualquiera que alcanzaban, y parecía que las armas no dejaban de disparar. El cielo nocturno se llenó de humo de los incendios que arrasaban los campos de hierba y los gritos de tormento de los moribundos resonaban en mis oídos. Me zambullí al costado de la oxidada plataforma del camión. Me acurruqué detrás del hueco bajo de la rueda y el vehículo se alejó a toda velocidad colina arriba, abriéndose paso a través de un conjunto de puertas reforzadas en la parte superior. En el instante en que vi que las alambradas de púas se cerraban detrás de nosotros, me senté y me quedé sin aliento. Un muro de troncos toscamente construido rodeaba un grupo de edificios de una sola planta con un amplio aparcamiento de asfalto en el centro. 4 torres se alzaban en cada esquina del fuerte, 2 de ellas con aspecto de haber sido utilizadas para tirolesa en su día, y las otras 2 probablemente construidas al mismo tiempo que el muro, hechas de contenedores rojos abollados y puestos de pie. Desde todas partes, la gente cargaba con cartuchos verdes de munición, arrastraba camillas con heridos o se apresuraba a defender las murallas de la empalizada de madera con todo tipo de armas. Muchos eran jóvenes, probablemente de no más de 20 años, con el rostro pálido de miedo. ¿Qué diablos es este lugar? Darren, coge unos guantes y ayuda a Richard a poner el arma en la pared. Ladrando con su voz áspera de fumador, el anciano se abrió paso entre el mar de casquillos de latón calientes en la caja de la camioneta y se inclinó, para ayudarme a subir. Arriba, hijo. No hay tiempo que perder. ¿Yo? ¿Qué está pasando? Phyllis, trae munición y llévales a todos a la carga. Ignorando mis protestas balbuceantes, el anciano saltó de la caja del camión y siguió indicando a la gente sus puestos. David, llama a la radio y diles a los morteros que empiecen a lanzar odio. Sean, búscale un arma a este tipo y revisa a los hombres de Carter. El moreno que me había sacado de mi Ford saltó de la camioneta y me hizo un gesto para que lo siguiera. Ven por aquí. Confundido y aterrorizado, corrí tras él, esquivando a 5 chicas con ropa manchada de sangre que corrían a llevar a un hombre herido de regreso a un edificio largo y rectangular a nuestra izquierda, con un cartel que decía, Nuevo Centro de Visitantes de Wilderness, al lado de la puerta. Nos agachamos por la puerta, luego bajamos por un pasillo estrecho a la izquierda, y el hombre llamado Sean empujó una puerta que daba a lo que parecía un almacén. Había bidones verdes de munición apilados hasta el techo, con cajas de plástico negras al otro lado marcadas como médicas y un armero casi vacío atornillado a la pared del fondo. Varios chalecos, fundas y equipo táctico colgaban de ganchos junto a la munición, y una hilera de máscaras de gas negras colgaba junto a ellos. ¿Explotó aquí un búnker del fin del mundo? ¿Sabes disparar? Me arrojó una bandolera con estampado de camuflaje de bosque, las bolsas ya llenas de cargadores de acero gris, y sacó uno de los pocos rifles restantes del soporte de armas. Con los ojos abiertos por la sorpresa, miré fijamente el dispositivo que tenía en las manos. Sí, claro, pero, ¿qué pasa? Sean me puso el reluciente rifle negro en los brazos y me sostuvo la mirada con sus ojos rojos e inyectados en sangre. No tengo tiempo para explicaciones, ¿de acuerdo? Si quieres vivir, sígueme y haz exactamente lo que te digo. ¿Entendido? Zumbido. Zumbido. Afuera, el rugido sordo de algo parecido a un cañón de propano hendió el aire, y Sean agarró unas cuantas latas de munición más antes de escabullirse por la puerta. Vamos, los morteros están listos. Tenemos que reforzar el flanco izquierdo, o los monstruos estarán dentro de la alambrada. Prepárate, hombre, vamos. Correr con un chaleco antibalas mal ajustado resultó casi imposible, así que me colgué el amasijo de nylon al hombro y agarré el rifle mientras corríamos a toda velocidad por el patio. Pasamos 2 fosos circulares de sacos de arena, atendidos por un grupo de adolescentes flacuchos que lanzaban con fervor cohetes caseros a un par de tubos de acero pintados de verde,
haciendo volar la tierra con cada disparo. Rugidos espeluznantes resonaban justo al otro lado del muro, respondidos por los combatientes en lo alto de las murallas, que disparaban plomo a las bestias sin cesar. El estallido de los rifles se fundía en una oleada interminable. El hedor a sangre cobriza y pólvora acre llenaba el aire, junto con columnas de humo negro procedentes de bombas de combustible en llamas. Los médicos se tambaleaban por el patio, algunas chicas que no parecían mayores de 16 años, presionando gasas blancas sobre las heridas que sangraban e inclinándose sobre sus pacientes heridos para protegerlos del polvo que levantaban los morteros. Era un completo caos y lo único que quería hacer era encontrar algo sólido bajo lo que esconderme. Carter. Sean subió corriendo unos escalones y se metió en un fortín de troncos construido en la esquina izquierda del muro. Munición. Dentro, unos hombres mayores con canas y barrigas cerveceras bajo sus desgastados uniformes militares se abalanzaban sobre las latas de munición que Sean les ofrecía, con cargadores vacíos cubriendo el suelo a su alrededor. A pesar de su complexión corpulenta, por sus movimientos, me dio la impresión de que estos hombres ya habían llevado esos uniformes antes, en otra época, cuando tenían el pelo más oscuro y cinturas más estrechas. Parece una reunión de VFW sobre cocaína. Uno de los hombres, un tipo delgado, con una cola de caballo corta y gris y una barba estilo vikingo, se acercó agachado hacia nosotros. ¿Dónde están los 50? Gritó. El incesante bam bam de las armas era suficiente para hacerme doler los oídos. Randy lo envió a la puerta principal, gritó Sean, señalándose con el pulgar. Somos tus refuerzos. El hombre canoso señaló a su derecha, a través de la ranura de tiro de la pequeña posición de combate. El amanecer está cerca. Solo tenemos que aguantar hasta entonces. Elige un sitio y ponte a trabajar. Sean se escabulló a un espacio libre en la línea de tiro, y yo me arrastré hasta él, apretando la palanca de carga de mi rifle con las yemas sudorosas. Quité el seguro y miré hacia la oscuridad por las miras de hierro tenuemente iluminadas. Querido Dios. Debían de ser cerca de 200, avanzando sobre el campo en llamas, pasando junto a la cosechadora caída y subiendo la ladera hacia los muros a una velocidad fluida y letal. Como olas del océano, avanzaban, docenas tras docenas, una marea interminable de monstruos de extremidades largas y rostro de reptil, con una piel leñosa que parecía tragarse las balas. Sin miedo, se lanzaron contra la pared, ajenos al peligro, casi inmunes al dolor, impulsados por un impulso insaciable de desgarrar y rasgar. Sus antiguos rugidos de batalla eran suficientes para helarme los huesos. Parpadeé y vi a uno que trepaba por una pendiente entre sus compañeros muertos, con los dientes de reptil al descubierto, moviéndose tan rápido que era casi borroso. Colocando el punto de mira sobre su piel parecida a la corteza, apreté el gatillo una y otra vez, mientras el rifle se sacudía obedientemente en mis brazos. Los disparos desde nuestra posición alcanzaron al monstruo que se aproximaba, y cayó con un grito agonizante a menos de 30 metros de distancia, mientras sangre negra manaba de docenas de heridas. Hacer clic. En mis manos, el fusil humeante se abría con la recámara vacía, y me agaché para buscar un cargador nuevo. Sin embargo, justo antes de poder recargar, algo a lo lejos me llamó la atención. Algunos destellos de luz titilaban en la lejana línea de árboles, destellos amarillos esporádicos que me resultaban vagamente familiares. Se me ocurrió que las bestias de afuera no huían de los disparos, incluso mientras las aniquilábamos, casi como si no tuvieran otro lugar a donde ir que atravesar la lluvia de plomo. Al parecer, deberían haber dado media vuelta y huido al bosque como cualquier otro animal. Entonces, ¿por qué no lo hacían? Entrecerrando los ojos con fuerza, me concentré en las luces y algo dentro de mi cerebro hizo clic. Destellos en el cañón del arma. Estaban ocultos tras los oscuros pinos, con hasta 60 cañones más disparando contra la manada de pesadillas reptantes. Pero no se acercaban para ayudar a despejar las bestias de los muros del fuerte. En cambio, se quedaron donde estaban, ahuyentando a cualquier monstruo que intentara escapar y enviándolos torpemente hacia nuestra posición. Los están arreando. Los están arreando directo hacia nosotros. La línea de árboles.
Le di una palmada a Sean en el brazo hasta que dejó de disparar y señaló los disparos lejanos. ¿Ves eso? Hay gente ahí. Sean sacó una radio portátil negra de su chaleco y pulsó el botón de hablar. Tiradores, apunten a los árboles. Repito, fogones en la línea de árboles, apúntenles fuerte. Apreté el gatillo varias veces en la dirección de los destellos, vaciando cargador tras cargador para mantener a raya tanto a los monstruos como a los misteriosos instigadores humanos. Otros en las murallas con rifles de caza con mira telescópica parecían tener mejor suerte, pues los gritos de «atrapado» y «le di» resonaban desde todas partes. Uno a uno, los destellos comenzaron a desvanecerse, ya fuera por la retirada o por el hallazgo del objetivo por parte de los tiradores. Un suave calor me hizo cosquillas en la mejilla izquierda y me giré para ver que el cielo empezaba a aclararse y el primer largo rayo de sol se deslizaba por el oscuro horizonte. Amanecer. Se oyeron vítores desde todos los rincones de la línea, y con los atacantes desconocidos en la línea de árboles reprimidos, algunas de las monstruosas criaturas se apartaron de la marea de plomo para dirigirse al bosque. Su huida inició una ruta, seguida por otras criaturas como una bandada de pájaros, y pronto, las últimas desaparecieron entre los árboles al otro lado de la pradera quemada. Los disparos comenzaron a disminuir y me dejé caer de espaldas a la pared junto a Sean, los dos sonriendo aliviados. No está mal, novato. Apoyó su fusil humeante contra la pared para que se enfriara y extendió la mano. Sean Amon. Ethan. Lo sacudí, con el corazón aún acelerado, y dejé mi rifle en el suelo. Olas de calor se elevaban de su cañón, ahora morado. Ethan Sanderson. Sacó un pequeño frasco y destapó el frasco para ofrecérmelo. Bueno, Sanderson, gracias. No te moriste. Me alegra saber que es un logro digno de celebración aquí. Con las extremidades temblando por la adrenalina que se me escapaba, eché la cabeza hacia atrás para beberme un trago del whisky ámbar ardiente. ¿Qué eran esas cosas? Sean se puso de pie y me ayudó a subir. Los reptadores de abedul. Normalmente no se agrupan en grupos tan grandes a menos que estén cazando o se sientan amenazados. Supongo que debemos agradecérselo al sheriff Burnow. Abrí los ojos de par en par y miré fijamente el campo de batalla destrozado, intentando contar los cuerpos, pero fracasando estrepitosamente. Burnow. Nuestro Burnow. No lo entiendo, tío, ¿por qué haría la policía algo así? Eso mismo le pregunté al sheriff. El rostro de Sean se endureció con una mueca sombría. Justo antes de que intentara volarme la tapa de los sesos. Nos han estado mintiendo, a todos, durante años. Se me heló la sangre al oírlo decir eso, pero me negué a perder la calma. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sean tomó su rifle, se lo colgó al hombro y se rascó la barba incipiente con un bostezo. Bueno, diría que ya es hora de desayunar, ¿no crees? Mejor ponte cómodo, Sanderson. Parece que vas a estar aquí un rato, ya que Burnow y sus hombres siguen ahí fuera. Demasiado aliviado de estar vivo y confundido por el diluvio de eventos extraños que había presenciado, salí del fortín arrastrando los pies hacia la brisa de la mañana. Los gemidos de los combatientes heridos y moribundos se elevaban por el aire. Muchas enfermeras lloraban y gemían mientras más heridos críticos empezaban a morir por la pérdida de sangre. La mayoría de los disparos cesaron. Solo unos pocos combatientes seguían rematando a los Birch Crawlers heridos con un odio despiadado. A la luz del día, una alfombra de monstruos muertos yacía apilada contra la empalizada. Algunos tan altos que podría haberme estirado y tocado sus garras aún temblorosas. Se habían acercado, demasiado, y me di cuenta de que mi muerte se había acercado a pocos metros de mí más de una vez esa noche. Como existían estas cosas, seguía sin entenderlo. No tenía sentido para mí, nada de eso. Hola, chico nuevo. Bajé la vista y vi a la chica castaña saludando desde un bidón de aceite metálico, con un fuego ardiendo en el centro. El hollín y el cansancio marcaban su rostro, pero aún conservaba una sonrisa suave y amable. ¿Estás congelado ahí arriba? Se acabó. Se acabó,
al menos por ahora, y eso era todo lo que importaba. Había sobrevivido a mi infancia. Había sobrevivido a las calles de Pittsburgh. Si podía hacer eso, pensé, entonces este extraño parque no sería la excepción. Igual que antes, iría día a día. Conseguiría comida, conseguiría más munición y vería si encontraba una señal decente. Quizás la chica junto al fuego me prestaría su teléfono. Sería una buena excusa para conseguir su número. Ya sabes, es bastante bonito aquí durante el día. Tras respirar profundamente el aire fresco de la mañana, me puse el rifle al hombro y bajé los escalones de madera de la muralla, con el olor a humo de leña en la nariz y los ecos de las armas todavía resonando en mis oídos.